Los evangelios son los más leídos de la Biblia, ya que relatan la vida y las enseñanzas de Jesús. Evangelio en griego es evangelium, que significa gran noticia o buena nueva. La Biblia presenta 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Evangelio sinóptico se refiere a 3 primeros de los 4 evangelios canónicos, debido a sus semejanzas y contenidos. Sus escritos pueden leerse en paralelo, por lo que se llaman sinópticos, sin, justamente, y opsis, visión. Como ya mencioné, tienen semejanzas, narran casi los mismos hechos, pero de puntos de vista distintos y personales de cada apóstol. La obra de Mateo nos sitúa en la segunda generación cristiana, durante varias décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. Sus seguidores forman un grupo más dentro de la familia religiosa judía de fariseos, saduceos, célotas, esenios y otros. Conviven con los demás grupos entre tensiones, tolerancia, indiferencia o sospecha. No faltan amagos y brotes de persecución. Así, hasta el año 70, en el que sobreviene la catástrofe de Judea y Jerusalén, con la destrucción del templo en la gran guerra de los judíos contra los romanos. Esta obra no identifica a su autor, y los eruditos modernos rechazan la tradición primitiva que le atribuye al apóstol Mateo. Hoy en día, sin embargo, una serie de razones convincentes sugieren que su autor fue un cristiano de la segunda generación, proveniente del judaísmo de la diáspora. En cuanto a la ubicación y fecha de este libro, se estima que fue en los años 80 y su ubicación, Antioquía, la capital de Siria. El Evangelio de Marcos. Este Evangelio fue escrito a base de las enseñanzas del apóstol Marcos. Mas, sin embargo, no fue el mismo apóstol quien lo escribió, sino un apóstol judío-cristiano que no pertenecía al grupo de los 12. En el libro de Marcos, que de hecho es el más corto de todos los libros, fue quien se inició el género literario llamado Evangelio, que es el que contiene pues este mismo, y el género relata las obras de Jesús de una manera pascual y proclamándolo como una buena noticia. Este Evangelio retrata a Jesús como una persona activa que salva obrando milagros y aceptando así el sufrimiento que viene al hacer la voluntad de Dios. Esto nos demuestra cómo Jesús fue firme y fiel a cumplir la voluntad del Padre sin importar a cualquier costo que haya sido. Y respecto al lugar en el que fue escrito este libro, pues se estima que fue en Roma y alrededor de los años del 65 al año 75 después de Cristo. Evangelio de Lucas. Este evangelio fue escrito por Lucas en la década de los 80 después de Cristo, en Alejandría, Egipto. Narrativa en el orden prólogo. El evangelio ha sido atribuido tradicionalmente a Lucas, el médico querido. Pablo de Tarso enjuició a los colsenses según la tradición. Aunque Lucas nunca conoció a Jesús, tras su conversión al cristiano, viajó a Roma, donde conoció a Pedro y Marcos. Lucas conservó los grandes bloques de catequesis primitiva de la Iglesia, que también conservó el Evangelio de Marcos. Otro documento que proporcionó el contenido de sus primeros capítulos consagrados a la infancia de Jesús.
Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles fueron escritos con un solo propósito. El propósito en que fueron escritos es documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio de Jesucristo y el modo en que el Espíritu de Dios impulsa en aquel entonces el crecimiento de la Iglesia. Este es el quinto libro del Nuevo Testamento. Este libro trata la historia de la Iglesia cristiana presentada en el Nuevo Testamento. Su autor es Lucas. Lucas también escribió el Evangelio según San Lucas. Fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Este libro es la única historia de la Iglesia primitiva, tanto en el espíritu como en la sustancia. Sin él sería imposible tener un cuadro coherente de la edad apostólica. Los evangelios nos mostraron lo que fue la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que más nos impacta es cómo Él, en el pasado, a pesar de predicar la palabra de Dios, la verdadera palabra, la sociedad lo estaba culpando, a punto de sancionarlo con la muerte. Jesús, aún sabiendo esto, puso firme su puño y fue a predicar, aún así sabiendo que podría morir, la palabra del verdadero Dios. The many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is. There's a good man within you, but he is wrestling with a giant. I'm really sorry for your son. It's a hell of a thing. Our time is pretty much past. May the wind be at your back, good fortune touch your hand. May the cards lay out astray, all from your command. That's the way it is. That's the way it is. You saved my life. You're a good man. Thank you, fella. You know there ain't enough kindness in this world, that's for sure. Maybe it's a sign, Arthur. Try to do the good thing.